Hace unos años, un científico ruso hizo un descubrimiento que en el fondo es revolucionario. Tardé en conocerlo, en descubrir de qué se trataba y os voy a resumir ese descubrimiento. En los años 80, los americanos de Occidente, bueno, y Rusia también, se volcaron sobre el análisis del genoma humano, con muchísimo dinero, muchísimo trabajo, y el resultado fue muy pobre. Después, en los últimos años, ya pudieron descriptar todo el genoma. Pero en los años 80 solo consiguieron ver el menos de un 2% de ese genoma, la parte, digamos, de codificación codificada por proteínas y enzimas. Y el resto, los americanos lo llamaron ADN basura. Entonces, ese equipo ruso, dirigido por el biogenetista Piotr Garyaev, pues fueron muy estimulados por eso por el fracaso americano y empezaron a estudiar el ADN basura. Entonces, bien, ustedes podrán leer artículos y vídeos especializados. Se trata de cosas muy científicas, muy especializadas y difíciles de comprender. Les voy a dar solamente lo esencial de lo que para nosotros cambia la visión incluso de la vida, del desarrollo de nuestra vida. Entonces, gracias a una instrumentación pues cada vez más desarrollada, pudieron descubrir casi de un modo milagroso, como lo dicen, que la parte ondulatoria eh, de lo que es el ADN, todo es molécula o partícula y onda, y entonces que la parte onda, como dicen, cabalga sobre la molécula, sobre la partícula, y emite luz, emite fotones. Bien, eso no es algo nuevo, sino que... Y esos fotones reciben y emiten toda la información del ser humano y recibe toda la información del universo entero. Quizás se puede explicar también que entendió que las células tienen una estructura de antena, que el ser humano es una antena orientada al cosmos, recibiendo toda la información del cosmos y emitiendo su información al cosmos también. Bien, y entonces descubrió que esos fotones, a través de aparatos muy específicos y muy elaborados, describían una imagen tridimensional y siempre la misma imagen cual sea la parte del cuerpo y siempre la misma imagen cual sea la época de la vida de la persona en que se podía analizar esos fotones. Y esa imagen, ese holograma, por eso se llama holograma, em, es la imagen del ser realizado. Y existe desde el embrión. El embrión no emite la foto del embrión, sino emite la imagen del futuro ser realizado. Eso es algo impresionante. Entonces, lo introduje, lo comprobé en las constelaciones antes de introducirlo, lo fuimos comprobando muchas cosas con la presencia del holograma y para nuestra sorpresa, el holograma, el ser realizado, necesita que la persona viva las fuerzas del amor para estar en armonía
con el todo. Entonces, en ese holograma está, en ese ADN, está toda la información anterior. Está lo que Rupert Sheldrake llamaba el campo, o llama el campo morfogenético. Es decir, la memoria de todo lo que vivieron todos los ancestros presentes en nuestros genes y presentes en nuestro ADN. Los miles de generaciones están allí con el camino que siguieron. Y ese camino creó una memoria que se transmite al ser de hoy. Entonces, ese ADN, ese holograma, emite información, recibe información y dirige la vida del ser humano para poder pertenecer a ese campo morfogenético, a esa memoria ancestral e ir hacia ese ser realizado. ¿Y qué es el ser realizado? La parte honda es ser y la parte molecular es hacer. Quiere decir que en el holograma vamos a tener el ser realizado y la misión. ¿Pero qué misión? La misión al servicio de nuestro sistema familiar, que a su vez está al servicio del destino colectivo. Y eso se puede entender en la medida que somos antena y que estamos continuamente en interrelación con el devenir del cosmos, de la humanidad, con todo el destino colectivo. Y por eso ahora podemos entender cómo nuestra vida está continuamente empujada hacia, al principio, algo que no entendemos, hasta que podamos comprender que la vida nos empuja hacia ese ser realizado. Pienso que para hoy es suficiente esa primera información. Os invito a profundizar en ello y a haceros amigos del holograma y de ese ser realizado, porque es nuestro principal motor. Nuestro guía está totalmente al servicio del holograma. Se siente responsable de que estemos cada vez más cerca, o no, de nuestro ser realizado. Y cuando introducimos un representante para el holograma en las constelaciones, da una fuerza, da muchísima información y mucha fuerza de sanación. Así que os invito a profundizar leyendo ahí textos, vídeos difíciles porque no hay nada directamente traducido al español, está todo en ruso, pero adelante con el descubrimiento, adelante.